Tal vez no hayas notado lo que está sucediendo en el monte del templo, un lugar donde la historia, la religión y la profecía convergen de maneras que trascienden los debates políticos habituales. Lo que está sucediendo allí está llamando la atención no solo por sus implicaciones históricas, sino por algo mucho más profundo, algo que toca el ámbito de la profecía. A primera vista, la situación podría parecer un capítulo más en la saga en curso de este lugar sagrado, pero la verdadera intriga no reside en lo que está sucediendo, sino en lo que no sucede. Es en el silencio de lo que aún no ha sucedido que están surgiendo los misterios más profundos. Durante siglos, el monte del templo ha sido el epicentro tanto del conflicto como de la reverencia. Ha sido testigo de innumerables luchas por su propiedad y significado, y cada batalla ha dejado su huella en la tierra. Sin embargo, debajo de esta historia turbulenta, están comenzando a desarrollarse cambios sutiles que plantean una pregunta tan antigua como el sitio mismo: ¿podrían estos acontecimientos ser parte de un plan divino, un precursor del cumplimiento de la profecía bíblica? Según las Escrituras, la reconstrucción del templo judío en este monte es central para los acontecimientos que conducen al fin de los tiempos. En un mundo donde la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa son los imponentes símbolos de la importancia religiosa del lugar, tal perspectiva puede parecer imposible. Y, sin embargo, los acontecimientos que se están desarrollando hoy pueden ofrecer un atisbo de una realidad que muchos alguna vez creyeron impensable. El monte del templo ha sido durante mucho tiempo un lugar de controversia, particularmente en lo que respecta a su significado en la profecía bíblica. Para los creyentes en los textos antiguos, el sitio representa el punto de apoyo sobre el cual puede pivotar el futuro de la humanidad. Pero aquí es donde las cosas toman un giro inesperado. Algunos musulmanes, especialmente aquellos que conocen estas profecías, pueden tener una preocupación más profunda por el monte del templo de lo que muchos cristianos creen. Es una afirmación sorprendente, pero hay razones para creerla, que exploraremos más a fondo. De hecho, ciertos aspectos de la profecía bíblica pueden tener un peso particular para algunos musulmanes, tal vez incluso más que para muchos de sus homólogos cristianos. Un acontecimiento clave que ha captado la atención generalizada es un artículo titulado «Cohen vestido de gala citado en el monte del templo». A primera vista, puede parecer un titular más, pero en realidad está señalando un cambio de importancia monumental. El acontecimiento descrito no solo es significativo por lo que está sucediendo, también es convincente por lo que brilla por su ausencia. El artículo comienza mencionando al Instituto del Templo, una organización cuyo nombre tiene un inmenso peso para cualquiera que esté familiarizado con los esfuerzos por reconstruir el templo judío. Su misión no es una ambición pasajera, sino un compromiso firme con el restablecimiento del templo, guiado por una meticulosa adhesión a la instrucción bíblica. En las últimas 3 décadas, el progreso del Instituto del Templo ha sido nada menos que notable. Lo que una vez se consideró un sueño imposible es ahora una realidad floreciente. El instituto ha ido mucho más allá de los planes teóricos. Ha preparado activamente los instrumentos sagrados necesarios para la construcción del templo, cada elemento elaborado de acuerdo con las especificaciones bíblicas. Entre estos preparativos, uno de los elementos más importantes es la vaca roja, un animal de profundo significado religioso. El enfoque del Instituto del Templo en la crianza de la vaca roja subraya su inquebrantable dedicación a garantizar la restauración del templo. Su trabajo ha suscitado un debate significativo, en particular a medida que han afirmado cada vez más su derecho a estar presentes en el monte del templo. Y ahora, se ha producido un avance revolucionario que marca un hito histórico. Por primera vez en 2000 años, un Cohen, un descendiente masculino de Aarón, el sumo sacerdote, ascendió al monte del templo vistiendo las vestimentas cajánicas prescritas por la Biblia. Este acto, que habría sido impensable en el pasado debido a su potencial para provocar un intenso conflicto regional, ocurrió en una atmósfera notable de calma y reverencia. El Cohen no solo ascendió al monte, sino que también participó en un quórum de oración, impartiendo la bendición sacerdotal a los reunidos, un momento que dice mucho sobre la dinámica cambiante que rodea a este lugar sagrado. En otro gesto sin precedentes, el Instituto del Templo compartió una sorprendente publicación en Facebook que destacaba otro acontecimiento histórico en el monte del templo.
Celebraba la ascensión de un descendiente moderno de Aarón, hermano de Moisés y primer sumo sacerdote, que vestía vestimentas sacerdotales kosher, elaboradas meticulosamente por el instituto. Este descendiente, acompañado por otros sacerdotes, realizó la bendición sacerdotal, haciendo referencia directa a las palabras sagradas de Números 6. Este momento representa un hito profundo en la restauración del culto judío en el monte del templo, un testimonio de los esfuerzos del instituto y de los cambios que se están produciendo en este lugar profundamente sagrado. En conclusión, lo que está sucediendo en el monte del templo no es solo el cumplimiento de un momento histórico o político. Bien podría ser una señal de algo mucho mayor, ya que las profecías antiguas parecen cobrar vida ante nuestros ojos. A medida que estos acontecimientos continúan desarrollándose, traen consigo no solo cuestiones de importancia religiosa, sino también una sensación de anticipación por lo que podría ser el próximo capítulo en la historia sagrada de esta Tierra Santa. Lo verdaderamente notable de los recientes acontecimientos en el monte del templo no son solo las acciones que se llevan a cabo, sino la falta de resistencia a ellas. Históricamente, cualquier acto religioso de este tipo en este lugar sagrado habría provocado una feroz oposición, pero ahora se ofrecen oraciones libremente y los fieles judíos se reúnen en quórums de 10. Esto marca un cambio monumental, en particular si se tienen en cuenta las restricciones de larga data que antaño regían este espacio sagrado. En Rosh Hashanah, por ejemplo, se introdujeron de contrabando sofarot rituales, cuernos de carnero, en el monte del templo y se hicieron sonar, a pesar de los esfuerzos de la policía por intervenir. Otras acciones, como que los fieles judíos se postraran sobre las piedras del templo o se pusieran tefilín, habrían sido impensables hace apenas unas décadas. El Instituto del Templo, una organización dedicada a preparar la futura restauración del templo judío, ha estado sentando las bases para estos momentos durante años. El templo ha enfrentado numerosos obstáculos legales, políticos y religiosos, pero ha perseverado, diseñando prendas e instrumentos sagrados en preparación para la reconstrucción del mismo. Aunque el Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado a favor de la oración judía en el monte del templo, diversas presiones han obligado a menudo a que este culto se lleve a cabo de forma discreta. Sin embargo, se ha producido un cambio significativo. Por primera vez en décadas, se ha celebrado una oración abierta en el lugar, lo que indica un cambio profundo en la atmósfera espiritual y política. Estos acontecimientos, aunque controvertidos, son vistos por algunos como señales del cumplimiento de la profecía bíblica. La reconstrucción del templo es central para muchas profecías del fin de los tiempos, y aunque la idea de la construcción del templo en el monte del templo, actualmente sede de la cúpula de la roca, parece improbable, los pasos hacia esa realidad se están vislumbrando lentamente. Algunos interpretan estos acontecimientos como parte de la línea de tiempo profética, en la que el templo desempeña un papel crucial en el ascenso del anticristo durante el fin de los tiempos. Para quienes están en sintonía con la profecía bíblica, estos acontecimientos adquieren una importancia mucho mayor. Escrituras como Daniel 9 y 27 de la mañana ofrecen una descripción vívida de los acontecimientos que se avecinan, prediciendo un momento en el que el anticristo romperá un pacto, detendrá los sacrificios y exigirá adoración en el templo, lo que conducirá a su profanación. Esta no es una referencia única. Otros textos, como Apocalipsis 13 y Mateo 24, también hablan de este período de tribulación y de la abominación desoladora que se levantará en el lugar santo. Las implicaciones teológicas son inmensas. Para que estos acontecimientos se desarrollen, debe haber un templo judío físico en el monte del templo, y construir un templo de ese tipo en este lugar política y religiosamente sensible requeriría un cambio radical en la dinámica global. Sin embargo, la Biblia es inequívoca, el templo será reconstruido. Es fascinante observar cómo las bases para este evento parecen estar tomando forma silenciosamente. El Instituto del Templo se ha estado preparando durante años, no solo elaborando vestimentas e instrumentos sagrados, sino sentando las bases para una realidad que muchos alguna vez pensaron que era imposible. El cambio no se refiere solo a los preparativos físicos para el templo. También se refiere al acceso al monte del templo. No hace mucho tiempo, los judíos tenían totalmente restringido el ascenso al monte del templo.
Incluso los cristianos enfrentaban duras limitaciones, con la oración silenciosa y cualquier forma de expresión religiosa prohibida. Sin embargo, hoy, una transformación está en marcha. Los judíos ahora ascienden al monte del templo, rezan abiertamente e incluso realizan bendiciones con vestimentas sacerdotales completas. Estas acciones, que antes eran inimaginables, están ocurriendo con una resistencia sorprendentemente escasa, dadas las tensiones históricas que han rodeado a este lugar sagrado durante tanto tiempo. Si bien estos eventos pueden parecer pequeños en forma aislada, su peso profético no se puede exagerar. El hecho de que tales acciones se estén llevando a cabo con una oposición mínima es asombroso, especialmente a la luz de la larga historia de resistencia a cualquier forma de culto judío en el monte del templo. Esto no es solo un cambio en la dinámica política o cultural, es un cambio espiritual, que podría estar sentando las bases para el cumplimiento de la profecía. Si bien la idea de un templo reconstruido es emocionante para algunos, también viene acompañada de una realidad aleccionadora. El templo finalmente será del Anticristo, lo que marcará el comienzo de un capítulo oscuro en la historia. El monte del templo ha sido durante mucho tiempo un punto crítico de conflicto, particularmente entre israelíes y palestinos. Los intentos anteriores de los judíos de afirmar su presencia en el lugar, y mucho menos realizar rituales religiosos, a menudo han conducido a enfrentamientos violentos. Eso es lo que hace que los acontecimientos recientes sean tan extraordinarios. En una importante festividad judía, los sacerdotes subieron al monte del templo, rezaron abiertamente y dieron la bendición sacerdotal mientras vestían la vestimenta ceremonial completa. Y, sin embargo, no hubo un gran alboroto. No hubo protestas masivas ni enfrentamientos violentos. Es como si el mundo colectivamente permitiera que este acto pasara sin protestar. Esta ausencia de resistencia es tan notable como el acto en sí. Semejante cambio en el sentimiento público es un indicador clave de que la dinámica política y religiosa en torno al monte del templo puede estar evolucionando en formas que antes se creían imposibles. Es posible que esto marque el comienzo de un acuerdo más amplio, o incluso un acuerdo, que eventualmente podría allanar el camino para la construcción del tercer templo. La Biblia ha profetizado esto, y ver cómo se colocan las bases necesarias parece surrealista, como si las piezas estuvieran encajando en su lugar silenciosamente. Consideremos el peso de este momento. Durante siglos, la noción de un sumo sacerdote caminando por el monte del templo con la vestimenta ceremonial completa habría sido impensable. Un acto así habría provocado una reacción inmediata, incluso violencia. Y, sin embargo, hoy en día, esto está sucediendo con una oposición mínima, incluso cuando los símbolos islámicos siguen dominando el lugar. Esto es más que un cambio en la opinión política o pública. Parece algo mucho más profundo, una preparación sobrenatural para lo que está por venir. Las mentes y los corazones se están ablandando gradualmente, creando el espacio para que estos acontecimientos monumentales se desarrollen de acuerdo con la antigua profecía. Este cambio también se está produciendo en el panorama político de Israel, donde un aumento de las voces conservadoras y de extrema derecha ha presionado por un mayor acceso y soberanía judía sobre el monte del templo. Estas facciones están haciendo declaraciones audaces y, sorprendentemente, se las está tolerando de maneras que habrían sido inimaginables hace solo unos años. Es como si el clima político estuviera cambiando en preparación para algo mucho más grande, algo que encaja en el ámbito más amplio de la profecía bíblica. Las implicaciones son profundas. La reconstrucción del templo no es solo un hito político o religioso, es un hito profético. Marca el comienzo de los acontecimientos predichos en las Escrituras, incluyendo el ascenso del Anticristo y la profanación final del templo. Estas ya no son ideas abstractas, se están convirtiendo en realidades tangibles. Si bien es emocionante presenciar el desarrollo de estos acontecimientos, también sirven como un recordatorio aleccionador para los creyentes. El cumplimiento de la profecía es tanto una señal del plan de Dios en marcha como una advertencia. Las piezas están encajando en su lugar más rápido que nunca, lo que indica que el mundo se dirige rápidamente hacia la culminación de la línea de tiempo de Dios. Lo que está sucediendo en el monte del templo es más que una noticia, es historia que se está escribiendo.
Es profecía que se desarrolla en tiempo real. Estos eventos deberían servir como una llamada de atención, instando a todos a permanecer espiritualmente vigilantes. El monte del templo ya no es solo un lugar de tensión política y religiosa, se está convirtiendo en el escenario de los acontecimientos más significativos que el mundo presenciará jamás. Y estamos presenciando cómo todo se va uniendo, paso a paso. Un descubrimiento increíble en las afueras de Jerusalén está cambiando nuestra comprensión de la historia del monte del templo y su futuro. Se ha descubierto una antigua cantera que contiene piedras en varias etapas de preparación, piedras cortadas específicamente para la construcción del templo. Este hallazgo es nada menos que notable. Durante siglos, historiadores e ingenieros han debatido cómo se cortaban, daban forma y transportaban piedras tan enormes utilizando las herramientas de los tiempos bíblicos. Ahora, esta cantera proporciona las respuestas, revelando técnicas antiguas que se pueden reproducir con precisión. La importancia de esto es profunda. Es como si esta cantera se hubiera conservado para un momento como este, ofreciendo un modelo para el futuro del templo. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más impactante es que elimina los obstáculos prácticos que alguna vez se pensó que obstaculizaban la reconstrucción del templo. Las técnicas y los procesos utilizados hace miles de años ya no son solo curiosidades históricas, ahora se pueden recrear y aplicar. Esto no es simplemente un hallazgo arqueológico, es un momento crucial en la preparación para la reconstrucción del templo, en consonancia con la profecía bíblica y el desarrollo del plan de Dios. Sin embargo, esto está sucediendo en un mundo donde tales acontecimientos están lejos de ser bien recibidos. El clima político que rodea al monte del templo está plagado de tensión, con objeciones de la administración Biden, las naciones islámicas y otros que reclaman autoridad sobre el sitio. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se están logrando avances. Y si conoces la Biblia, nada de esto es una sorpresa. Las Escrituras han predicho que Dios traería a su pueblo de regreso a Israel, y esa profecía ya se ha cumplido. Zacarías 12:3 habla de las naciones que se vuelven contra Israel, y estamos presenciando ese desarrollo ante nuestros ojos. Lo que es asombroso es la velocidad a la que están sucediendo estos eventos. Durante siglos, los creyentes han anticipado estos momentos, pero verlos unirse tan rápidamente es a la vez estimulante y aleccionador. Es como ver cómo las piezas de un rompecabezas largamente esperado encajan en su lugar y forman una imagen que sabías que iba a venir pero que nunca imaginaste que tomaría forma tan pronto. En el centro de esto no hay solo geopolítica o arqueología, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Una y otra vez, su palabra ha demostrado ser verdadera. Cada profecía y promesa se ha cumplido con precisión impecable, desde el restablecimiento de Israel hasta las tensiones globales en torno al monte del templo, y ahora, incluso los preparativos logísticos para reconstruir el templo. El historial de Dios es perfecto. Nunca ha fallado, nunca ha exagerado y nunca ha mentido. Cada promesa se ha cumplido, y eso nos da una confianza inquebrantable en las promesas que aún tiene que cumplir, en particular las que se refieren al futuro. Este descubrimiento es un recordatorio de que el plan de Dios no solo se está desarrollando, sino que se está acelerando. Si su palabra ha demostrado ser cierta en todo hasta ahora, también podemos confiar en ella en lo que respecta al futuro. Esta no es solo una historia sobre piedras, política o arqueología. Es una historia de redención y eternidad. El mismo Dios que orquestó el regreso de su pueblo a Israel ha prometido vida eterna a quienes confían en Él, y es ahí donde esta historia se vuelve profundamente personal. La Biblia no es solo un libro histórico o profético, es un mensaje de esperanza. Es una invitación a ser parte de una historia mucho más grande, y la forma de unirse a ella es simple. Deposite su fe en Jesucristo, pida perdón, confíe en Él con su vida y sepa que el mismo Dios que ha sido fiel a lo largo de la historia será fiel con usted. Este descubrimiento no es solo un hito histórico, es una señal que señala lo que está por venir. Un futuro que Dios ha prometido, uno que se está desarrollando ante nuestros ojos. Aunque parezca que el mundo gira cada vez más rápido, hay paz al saber que cada paso es parte de un plan divino. No se trata simplemente de hacer historia, sino de cumplir una profecía, y eso lo cambia todo.
La salvación no se puede ganar con el esfuerzo humano ni con las buenas obras, es un regalo que Dios ofrece libremente por lo que Jesús logró en la cruz. El precio ya se pagó y la invitación es clara: recibir este regalo poniendo fe y confianza en él. La urgencia de este momento no se puede exagerar. Las señales de los tiempos están a nuestro alrededor: guerras, rumores de guerras, el Medio Oriente en caos, agitación política y confusión social. El mundo parece estar tambaleándose al borde del abismo, con acontecimientos que se aceleran a un ritmo que es difícil de comprender. Estamos presenciando la decadencia cultural y moral. Niños que afirman ser niñas, niñas que afirman ser niños, niños que se vuelven contra sus padres y padres que abandonan la santidad de la vida. La oscuridad que vemos no es aleatoria, es exactamente lo que la Escritura dijo que sucedería. Pero en medio de todo esto, Dios promete que su luz brillará más cuando el mundo esté en su punto más oscuro. Ahora es el momento de volvernos a Él. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo con una precisión asombrosa. La reconstrucción del templo se está volviendo cada vez más plausible. Si bien muchos creyentes serán llevados antes de que estos eventos se materialicen por completo, las señales son innegables. El Apocalipsis habla de este momento, y las advertencias en el capítulo 6 y 13 de la mañana y más allá describen eventos que se desarrollan en tiempo real. Lo que una vez parecía distante ahora se siente inminente, y la frecuencia de estos acontecimientos es notable. No hace mucho, las historias sobre el monte del templo surgían 1 o 2 veces al año. Ahora, aparecen casi cada hora. El ritmo del cambio es un poderoso recordatorio de que el plan de Dios está avanzando. Este no es un momento para el miedo, sino para la fe. La soberanía de Dios es inquebrantable y sus promesas permanecen firmes. Confíe en Él, sígalo y observe cómo Él obra de maneras que solo Él puede hacerlo. Las señales de los tiempos no son solo advertencias, son una invitación a acercarnos a Él, abrazar su verdad y prepararnos para lo que está por venir. Jesús viene pronto. No es solo una declaración esperanzadora, es una certeza arraigada en la palabra inmutable de Dios. El mundo está cambiando rápidamente, pero la fidelidad de Dios permanece constante. Confíe en Él, siga su ejemplo y esté listo para presenciar su increíble obra en los días venideros. Dios lo bendiga y nunca lo olvide, su regreso está más cerca que nunca.